Bueno, hermanos, decía Gerardo algo muy interesante. El ser padre, como le comentaba yo a Gerardo, no sé si hoy se festeja en todo el mundo o en ciertas ciudades del mundo. Bueno, debería ser mundial porque ser padre, el primer cosa que debemos de entender que ser padre es un privilegio que Dios nos da. Es un gran privilegio cuando dicen, ya van a ser mi hijo, los primeros pasitos, las primeras risitas, ya se cayó, ya se levantó, y es un privilegio esos padres que adoran a sus hijos desde chiquitos y los tienen siempre pues bien protegidos y gozan con ellos sus vidas, no unos padres que ni siquiera los ven, pero hay de todo. Pero vamos a hablar de cosas ahora positivas. Es un privilegio y como dijo Gerardo, es una gran responsabilidad. Eso es lo importantísimo de esto. Entonces el tema se va a llamar, un padre es ser un privilegio y tener una gran responsabilidad. El primer pasaje que vamos a ver que tiene que ver con esto y es que todos los cristianos que hemos recibido a Cristo como Salvador, que hemos nacido de nuevo, tenemos en mente el Salmo 127, que pueden buscarlo, Salmo 127, versículo 1 al 3. No sé si ya cuando lo tengan me dicen y me hacen una seña por ahí. Salmo 127, del 1 al 3. Y es muy conocido este salmo por todos nosotros, lo hemos puesto ya, gracias, creo que ya lo tienen. Y la mayoría, ya no sé si lo tengan todos, pero pues vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios, pero antes vamos a orar para que Dios nos dé la dirección y su palabra tenga un impacto grande en todos los que son llamados papás y no solamente ellos, sino a todos nosotros que estamos atentos a su palabra. Vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos, gracias porque eres nuestro Padre celestial. Gracias porque eres un Padre amoroso que nos amas desde antes de la fundación del mundo. Padre eterno, te doy gracias por tu palabra que nos has dado para guiarnos en esta vida y podamos buscar tu voluntad y practicar lo que tú nos dices. No sé qué pasa, pero hay un micrófono encendido o no sé quién está hablando. ¿No quieres checar, Miguel? Parece que ya se cayó. No me salía, ya lo silencié. Gracias, Miguel. Entonces tenemos que entender que el primer principio que Dios nos da a todos los hogares es este: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, si Dios no es el fundamento de nuestra casa, de que Él nos cuida y nos guarda de todo mal, es el primer principio que toda casa que dice ser cristiana debe de tener. Por demás que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Entonces, si tú eres una persona que dependes de tus principios o de los principios del mundo, o vas a estar angustiado, vas a estar estresado y vas a comer un pan de dolores. Pero los que conocemos al Señor, Él nos va a dar todo y nos va a dar hasta el buen sueño para dormir, descansando en Él y que no estemos apretándonos los dedos ni los dientes en la noche. Y luego el 3, noten lo que dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿El vientre de quién? Pues de las mamás. Pero lo que dice aquí, que es su herencia de Dios, o también podemos decir que es regalo de Dios los hijos, y que los debemos de tener por mucha estima, pero al mismo tiempo, como dijimos, es una gran responsabilidad crear un hijo. No es lo mismo, le decía yo a una persona, uno que engendra un hijo y luego lo abandona y luego viene un papá y busca a esta señora que tiene un hijo, una hija, y en Cristo pueden restaurar su relación
Entonces, ¿quién es más padre? ¿El que lo engendró o el que está cuidando a un hijo que está adoptando porque ama a ese esposo o ama a esa esposa y lo ve como su hijo? ¿Quién es más padre? No el que lo engendró, porque ese lo engendró, se fue y ni se acordó de su niña o de su hijo. Y yo he conocido matrimonios que están restaurando esa relación y me sorprende la manera que uno se convierte en padre de un hijo que que no lo engendró él, sino su esposa, ahora su esposa. Y es algo increíble. Entonces vamos a entender que esa responsabilidad viene porque si tú no eres hijo de Dios, como vimos al principio, lo que dijo Gerardo, y la alabanza que acabamos de escuchar, cuán amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. ¿Esto en dónde viene? En Primera de Juan, lo pueden buscar, capítulo 3. Esa alabanza la sacaron de ahí, de este pasaje, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La escuchamos al principio y esas personas que cantaron esa alabanza se guiaron por este pasaje. Entonces somos llamados hijos de Dios al momento de recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. No todo el mundo son hijos de Dios, son criaturas de Dios y tú y yo éramos criaturas del Señor, pero en el momento de recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador, el Señor te dio el poder de ser llamado hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Por eso nos rechazan, por eso mucha gente no nos estima, nos rechaza, nos da la vuelta, porque no lo conocen a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque lo veremos tal como él es. Es la promesa que tenemos todos de que no lo vemos ahora, pero lo vamos a ver en el tiempo de su plan perfecto. Y vamos a ver al Dios que hemos amado sin verlo. Y aquí dice claramente que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él, porque lo veremos tal como él es, lo veremos, dice que tenemos una esperanza que lo vamos a ver. Por eso le dijo a Tomás, bienaventurados aquellos que sin ver van a creer. ¿Y a quién se refería? A nosotros, que no lo vemos, pero sentimos su presencia en nuestro hogar, en nuestra forma de cambiar nuestros hábitos que veníamos arrastrando sin Cristo y sin Biblia. Ahora somos sus hijos porque nacimos de nuevo y ahí empieza el crecimiento espiritual. Empezamos como niños en Cristo y nos vamos alimentando de la leche espiritual no adulterada que dice Pedro, no me dice capítulo 3, creo. Dice, desear como niño recién nacido de la leche espiritual no adulterada. Y entonces cuando tú eres llamado hijo de Dios y reconoces a Dios Padre Todopoderoso, tienes todas las características y la influencia de un Padre Celestial y con eso vas a poder saber cómo adiestrar o guiar a tus hijos. ¿Qué dice Proverbios? Instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. No recuerdo la cita, si alguien se la acuerda, pues me la dice luego. Proverbios. Instruye al niño en su camino para cuando fuere viejo no se aparte de él. Entonces, lo que voy a enseñar esta mañana son 3 principios que puedes enseñar a tus hijos. Hay muchos principios en la Biblia que nos pasaríamos aquí hasta las 3, 4 de la tarde enseñando todas las cosas que Dios nos ha mandado, pero con 3 principios que los padres podamos aprender y los podamos aplicar, no importa la edad que tengas, no importa la edad que tengan tus hijos, tú tienes que seguir siendo buen ejemplo a pesar de que algunos hijos ya volaron, ya no están en el hogar, pero hay otros niños que están empezando a conocer a Dios
a través del ejemplo de sus padres. Y la única manera que un niño aprende o niña es por el ejemplo de la mamá o del papá. Y si el niño ve que la mamá o el papá son hipócritas porque dicen serlo cuando están con la iglesia y cuando ya no están con la iglesia cambian su manera de ser, se vuelven gritones, se vuelven maldicientes. Entonces el ejemplo que tú estás dando a tu hijo, le estás dando tú o yo, pues es un ejemplo que va a determinar sus decisiones de su vida cuando él crezca. Ahorita tú puedes controlar a tu niña, a tu niño, porque tiene 2 años, 3 años, le puedes dar una nalgada y siéntese ahí, pero cuando empiezan a crecer, se empiezan a poner rebeldes, porque no están de acuerdo contigo en la forma que les has enseñado sin tu ejemplo. Entonces ellos empiezan a dudar del cristianismo por el ejemplo que tú y yo les hemos dado. Tenemos que tener mucho cuidado. Uno de los primeros principios que los niños deben aprender es amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, y si ven que tú lo amas así, y si ven que tú escudriñas la palabra constantemente y ven tu ejemplo, estos niños te van a imitar. Vamos a ver un pasaje del Antiguo Testamento de un mal ejemplo. Vamos a verlo ahorita. Vamos a Primera de Reyes. Segunda de Reyes. Capítulo 21. Cuando ya lo tengan, me dicen. Vamos a ver quién era este rey Manasés. Era un rey de Israel, pero un rey perverso que no anduvo como su padre Ezequías. Vamos a ver este rey, no vamos a ver lo que este rey pudo enseñarle a su hijo y ver cómo fue que le enseñó y cómo el hijo le aprendió. Vamos a leer el versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal, hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, el cual había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares y todo el ejército de los cielos en los 12 atrios de la casa de Jehová. Pasó, fíjense, noten este versículo, pasó a su hijo por fuego y le dio a observar en los tiempos, fue argorero, instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocar a ira. Este versículo tiene que ver con lo que hoy en día estamos viendo, hermanos, algoreros, adivinos. Hay mucha gente hoy en día que anda en el ocultismo. Estaba hablando con una persona y dice, yo paso la mano y sé lo que va a pasar. Paso la mano por un objeto. Ah, no me digas. Y me acaba de decir eso, ¿eh? Le digo, pues yo la verdad no creo que eso suceda porque el único que tiene control del futuro y de tu vida es Dios. Pero hay mucha gente hoy en día que maneja este tipo de cosas, el tarot, las cartas, la metafísica, la nueva generación de hijos que no quieren ser padres y que no quieren ser y tener hijos y que ya ni siquiera son padres. ¿Y saben por qué no son padres? Porque ni siquiera se casan, ya no son padres. Ahora, como un hermano y yo platicábamos, dicen, te presento a mi pareja. Aquí está mi pareja y luego lo dejas de ver y dices, aquí tengo a otra pareja. Y la muchacha igual, te presento a mi pareja
y todos tienen un montón de parejas, pero antes decíamos, mira, te presento a mi esposa. Ya eso se acabó por precisamente el pecado de la humanidad, transgrediendo la ley de Dios, como decía Gerardo al principio. Por eso dice, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos son una sola carne. Y esto lo dijo en Génesis, en el principio. Él instituyó el matrimonio como un reflejo de él mismo, para que lo hiciéramos conforme a sus principios. Bueno, vamos a seguir aquí en el reinado de Manasés, lo que era Manasés. Ahora vamos a ver lo que era su hijo. Su hijo se llamaba como Amón. Amón, acuérdense bien, Amón, no digan otra cosa. Amón, Amón, Amón. De 22 años, versículo 19, era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mazulmel, hija de Arusú, de Jodba, bueno, ni sé quiénes son, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Noten el mal ejemplo que él recibió de su padre, ahora él lo estaba haciendo, pero a este sí le fue peor. Y anduvo en todos los caminos que su padre anduvo y sirvió a los ídolos, los cuales había servido su padre, y los adoró. Mal ejemplo es lo que a veces tenemos. Bueno, ¿por qué mi hijo anda así? Oye, porque tú fuiste un mal ejemplo, porque a lo mejor no fuiste real en tu conversión a Cristo y tu hijo te notó esa hipocresía. Y cuando creció, dijo, ¿sabes qué? Ahí te ves, yo no quiero ser como tú. Y me voy al mundo para que el mundo me ofrezca cosas mejores que tú. Claro que van tras una falacia, porque el que el mundo los ofrece son cosas temporales y lo que ofrece Dios son eternas. ¿Están de acuerdo? Entonces, van a ver lo que le pasó a este cuate. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Lo mataron porque no lo querían, era malo igual que su padre. Su padre mató a mucha gente, hizo lo que quiso. Entonces aquí vemos un ejemplo malo de un rey que, en Jerusalén hubo buenos reyes, muy malos reyes, y vemos que había de todo. Entonces, ese ejemplo, que nos quede muy claro, lo que tú enseñas a tu hijo es lo que dice, yo quiero ser como mi papá. Un día estaba yo hace tiempo en un restaurante y entró un restaurante más o menos que me invitaron, por cierto, y vi entrar a una familia muy pulcra, muy bien arregladita, que traía unos hijos de 8, 12, como 3 hijos de ciertas edades. Y se veía una familia pues unida, pero cuando empezaron a pedir las bebidas, empezaron a pedir cervezas. Ok, no estamos siendo legalistas que te tomes una cerveza. El impacto que pones en tus hijos de decir, yo tomo cerveza, pues el hijo dice, yo también quiero tomarme una cerveza igual que mi papá, porque quiero ser igual que mi papá y mi mamá, porque los dos estaban tomando una chela. Ok, ¿es malo eso? No es malo, pero sí es un mal ejemplo. Claro que no se emborracharon, ni mucho menos, pero hermanos, estaban dando un pésimo ejemplo a sus hijos, de diciendo, bueno, eso es lo que yo quiero, no me importa que mis hijos me vean, que yo me estoy tomando unas chelas porque le estoy dando un mal ejemplo. Y los niños aprenden desde bien chiquitos y se les queda en su mente eso, y cuando empiezan a crecer, dicen, yo quiero ser igual que mi papá y me quiero echar una chela y si no un tequila, y al rato pues hasta una droga. Y así empieza. Por eso dice el Señor en Proverbios, no mires al vino cuando rojea, se entra suavemente, pero luego como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades. Así dice Proverbios capítulo 23, y lo tengo de memoria porque a mí me sirvió
cuando yo era adicto al alcohol hace muchos años. Que Dios me rescató, como a muchos ha rescatado, como a los apóstoles que eran personas del vulgo, gente dura, y no dice yo no era como tú, yo nunca he pecado. No, pues eres más pecador que yo porque estás mintiendo. Cristo dice que no hay justo ni siquiera uno, ni uno. Todos pecamos y estamos destituidos de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo puedes tú ser un buen ejemplo con tus hijos si le estás dando un mal ejemplo haciendo lo que tú quieres hacer y tus niños te están observando? A mí me dicen algunos hermanos, oye, ¿me puedo tomar una cerveza? Bueno, si te la quieres tomar, tómatela. El problema no es la cerveza, el problema es que se entra suavemente y aparte, Dios lo que condona es la borrachera. Dice, no te embriaguéis con vino, dice en Efesios, donde hay toda obra perversa, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Deja que mejor te controle el Espíritu Santo y no te controle el vino. Eso es lo que está diciendo en ese pasaje. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es amor, gozo, paz, benignidad. Y eso es lo que tienes que enseñarle a tus hijos. Si tú te quieres tomar esa cerveza, tómala, pero que no seas de tropiezo para tus hijos. Y si puedes sobrevivir sin esa cerveza, pues mejor no te la tomes. Porque si no vas a dar un pésimo ejemplo a tus hijos. Entonces, le tienes que enseñar a amar a Dios sobre todas las cosas, le tienes que enseñar a escudriñar la palabra, le tienes que enseñar a obedecer a Dios y le tienes que enseñar a tener una vida de oración familiar y como iglesia. Hay gente que dice, yo no quiero orar en la iglesia. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo que ore en la iglesia cuando tú no oras en la iglesia? Porque dices que no quieres orar y estás violando un principio bíblico de la iglesia del Señor. No es cualquier cosa violar un principio bíblico. Él dice que debemos estar unidos en oración y en la iglesia del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, vemos que la gente oraba por todas las metas de la iglesia que se iban formando a través de Pablo, Bernabé, Pedro y todos los apóstoles que estaban involucrados. Y la iglesia oraba. ¿Por qué no quieres orar? Porque estás en desobediencia a Dios y estás poniendo muchos pretextos para no orar. Pero eso no es bueno, porque estás en contra de la voluntad de Dios. No estás más que en contra de la voluntad de Dios porque no es una regla de nosotros, es una regla de Dios. Entonces ahí también puede ser un mal ejemplo. Si ni siquiera oras en tu casa, ni siquiera oras en la iglesia, pues ¿a qué horas oras? No tengo tiempo. Ahorita, hermanos, tenemos que entender que la ausencia de los padres en los hogares en el mundo está increíblemente mal. La ausencia. La madre hoy en día la está haciendo de papá, de mamá, y la madre, de veras, mis respetos a aquellas madres que se esfuerzan por sacar a sus hijos, que ni siquiera tienen el apoyo del padre para nada, pero que nada más se dedicaron a engendrarlos y luego los abandonaron. Esos no conocen a Dios. ¿Qué dice el Señor? Que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque entonces el amor del Padre no está en nosotros. Y las cosas del mundo nos traen gustos temporales. Las cosas de Dios nos dan gustos eternos y constantes. Y en Cristo estamos, como dice Colosenses, llenos. No necesitamos nada externo, no necesitamos droga, no necesitamos nada superficial, sino ya estamos completos porque Cristo nos rescató de una manera vana de vivir a todos. ¿Qué estás haciendo con tus hijos hoy en día? ¿Están chicos? ¿Son grandes? ¿Ya volaron? Como dice el Señor, fueron aventados como flechas al mundo, pero llevaron tus principios. Claro que algunos van a esos principios que tú les enseñaste, fueron los principios que Dios te enseñó a ti. Y ellos los llevan ahí en su corazón y a lo mejor están en rebeldía, pero hay algo que tienes que tener esperanza.
algún día la palabra de Dios va a fructificar en sus corazones y van a regresar. Hermanos, esta plática que les voy a compartir es verdadera. Y es algo que pasó hace casi 15 años. No voy a decir el nombre del misionero, no se lo he mencionado ya, porque a veces me olvida que ya comenté algo. Pero este hermano, yo conocí a su hijo cuando era chiquito, cuando tenía 3 años, y él que se crió en el ambiente de su papá como misionero, iba a la iglesia, tocaba la guitarra, hacía muchas cosas por la iglesia, pero este joven empezó a crecer, y llegó un momento, después de los 18 años, se volvió rebelde. Y le dijo a su papá, ya no quiero estar con ustedes. Aparte era de una cultura americana, que es muy, muy común que los hijos en Estados Unidos vuelan a los 13 años, 14 años, compran un departamento entre varios, se lo rentan y todos pagan la renta y todos hacen lo que se les da la gana porque no quieren ninguna autoridad y porque no quieren ser padres y porque no se quieren casar, porque así les enseñó el mundo. ¿Y quién es el que está en el mundo? Satanás. Enseñando todas estas cosas y gustos temporales para que estos jóvenes no quieran reconocer a Dios en sus vidas y anden como judíos errantes en el mundo, como andaban los judíos. Estamos viendo eso, hermanos. Pero acuérdate que si ese hijo que se te fue o esa hija, como este hermano me decía, él lloró conmigo y me dijo, Mauricio, ¿en qué fallé? Yo a mi hijo le enseñé esto, iba contento a la iglesia, su mamá igual, creíamos que era un convertido genuino y ahora se nos va. Y no solamente se fue, sino anda en la droga y anda en el sexo. Así me lo dijo él, misionero, que no digo el nombre porque mucha gente lo conoció hace años. No lo voy a decir por respeto a él. Sin embargo, es cierto. Y me dijo, ¿qué hago, Mauricio? Yo lo único que te puedo decir, como le digo a todos los padres, y que también lo sufrí un poco con mi nieto, que afortunadamente cambió su manera de pensar por los principios que le enseñamos y se volvió un padre responsable, amoroso y de veras, perdón, nos sorprende mucho la forma en que Dios ha actuado en él, pero hubo un tiempo de rebeldía. Y le dije a este hermano, ¿sabes lo único que vas a hacer, hermano? Estar orando sin cesar por tu hijo, orar por cesar, sin cesar, para que él regrese al camino de Cristo. Y me dijo, de veras, Mauricio, es lo que voy a hacer. Después de unos 3 años, me dijo, Mauricio, mi hijo regresó y está arrepentido de lo que hizo y hizo lo mismo que el hijo pródigo. Ya pidió perdón a Dios, nos pidió perdón a nosotros, pero ya regresó después de andar en el mundo mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser un padre verdadero? Enseñar a sus hijos a que deben de temer a Dios, enseñar a sus hijos que sin Dios no pueden hacer nada y que todo lo que ellos han logrado, sus carreras, cualquier carrera que hayan tenido, es gracias a Dios que les dio la inteligencia y el poder para salir adelante. Por último, hermanos, vamos a leer en Mateo un pasaje. Creo que todavía tengo un tiempito. Gerardo, ¿cómo ando? Dime. No, si estás bien, todavía tienes tiempo. Dime, porque ya no quiero que me regañen, ¿eh? No, vas bien, tú no te preocupes. Bueno, ok. Bueno, vamos a ver lo que dijimos al principio, el Salmo 127, que decía, ¿recuerdan? Si el Señor no edifica la casa, inútil son la que los edifican. Si el Señor no pone los cimientos, todo lo que hagas, puedes tener una mansión, puedes tener muchos carros, puedes tener un buen trabajo, pero no tienes lo importante, la roca que mantiene tu hogar. ¿Quién es? Cristo. Él es la roca. El fundamento de la iglesia,
El fundamento del hogar es Cristo. Vamos a ver un pasaje interesante que quiero compartirles, que está a ver, ¿dónde estás? Mateo capítulo 7, y que ya se lo han de haber aprendido muchas veces. Y esto tiene que ver, quizás dos hombres o dos familias, que está haciendo una parábola al Señor de los dos cimientos, y que también lo podemos ver en Lucas, pero vamos a verlo en Mateo. Mateo 7, 24. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen, hermanos? Ernesto, tú que siempre eres más rápido, ¿ya lo tienes? Ok, ya lo tienen. Mateo 7, 22. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la ¿qué? La roca. Y él está en el contexto de lo que estaba enseñando, por eso les dice, véanlo más atrás, pero no lo vamos a ver porque no tenemos tiempo, pero les dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Muchas veces oímos la palabra de Dios, todos nosotros, y no la hacemos, hermanos. Seamos sinceros. Qué bonita predicación, me llegó hasta el alma. Yo te pregunto, ¿cuánto haces de esa predicación? Y yo también, ¿cuánto hago de esa predicación? Dice el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, dos familias o dos padres con las mismas características que vamos a ver, pero esta casa tenía algo especial, estaba fundamentada los cimientos por la roca, pero una roca de piedra. No, es Cristo la roca. Que rechazaron los edificadores, dice la Biblia, y ahora viene siendo cabeza del ángulo. Esta es la roca que es el fundamento, él que protege tu hogar, que puedes tener no sé, a lo mejor una casita, puedes tener una mansión, no importa, él la protege, pero no, tu casa no está basada en cosas del mundo, sino en la palabra de Dios que permanece para siempre. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, aquel que dice, ya oíste eso, te digo que edifiques tu casa sobre la roca y no la quieres hacer, le comparé a un hombre insensato. ¿Qué quiere ser insensato, hermanos? Póngale el calificativo que tienen. Un hombre insensato es un hombre necio, que a pesar de lo que oye, no lo hace. Que edificar su casa sobre ¿qué? Sobre la arena. ¿Cuál era la diferencia? La roca y la arena. La otra estaba edificada en la roca fuerte con unos cimientos basados no en el material de la piedra, sino basada en el amor de Cristo. Si el Señor no edificare la casa, inútil son la que le edifican. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande ¿qué? Su ruina. Y vemos la ruina de esas casas hoy. Acaban en divorcio, acaban los hijos drogadictos, acaban los hijos sin la orientación y andan buscando la voluntad del mundo en lugar de la voluntad de Dios. Y el que busca la voluntad del mundo está buscando los principios de Satanás, porque es el engañador, porque es el que nos desvía del camino y dice, mira, ven acá, está lo mejor, qué aburrido ahí, hombre, estás cantando alabanzas, acá está el ambiente a todo dar, hombre, vente para acá. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente le admiraba su doctrina, porque les enseñaba no como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor cuando nos enseña es que su palabra es inerrante, no hay error en la palabra de Dios, pero en la filosofía del hombre y en las doctrinas que hay en día, que son muchas, como hemos visto la apostasía grande que existe hoy, que dicen que hay iglesias nudistas, iglesias de gays,
¿De dónde salieron estos si no fueron de las familias que cayó la casa en ruina? Y nosotros que somos un remanente fiel, hermanos, tenemos que obedecer al Señor por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para hacer llamarnos hijos de Dios? ¿Cuál fue ese amor que nos ha dado incondicional? Pues tú lo sabes y yo lo sé, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Por último, hermanos, si tengo un tiempito todavía, dime cómo voy, Gerardo. ¿Estás bien? Todavía tienes como 5 minutos, un poquito más. Órale, 5 minutos me da oportunidad de compartir con ustedes. Claro que esta es una plática que tendría muchas horas de plática con ustedes y créanme que no nos aburriríamos porque dirían qué bonitas cosas estamos aprendiendo y qué bonitas cosas tengo que hacer. No qué bonito salió el mensaje, no qué bonito salió aquello, sino qué voy a hacer con esto que me estás enseñando. ¿Qué cosas quieres que cambie? ¿Quieres que sea un buen ejemplo? Voy a dejar cosas que puedan hacer a mis hijos tropezar, no nomás por darme el gusto a mí. No me importa lo que mis hijos vean de mí. En una ocasión, y eso es cierto, fui a ver a unos hermanos un domingo en la tarde que no los veía por mucho tiempo y me abrió una niña chiquita como de 4 años y dice, pásale hermano Mau, porque así me dice Mau. Y yo paso pues pensando y cuando llego a la sala dice una más grande, quítala papá porque estamos viendo puros encueraditos. Estaban viendo puros encueraditos, hermanos, estaban viendo pornografía los papás con sus hijos y esto es verdad, hermanos. ¿Cómo puedes tú corregir a un hijo cuando le dices no tomes, no hagas esto y el niño tiene 15 años y acabas de replicarlo y darle un sermón y le dices vete por una caguama a la tienda? Pues ¿cómo puedes corregirlo? No puedes porque no eres un buen ejemplo y yo tengo que decirles, yo fui un mal ejemplo antes de conocer a Cristo y Claudia lo sabe. Yo no estoy diciendo que yo no fui un buen ejemplo todo el tiempo, fui un mal ejemplo, pero por la sangre de Cristo fui rescatado por Él y me dio la oportunidad de una vida nueva, como se las ha dado a muchos de ustedes que yo conozco, tanto hombres como mujeres que andaban en el mundo haciendo la voluntad de la carne, haciendo cosas que no agradan como Manasés. Ya lo vimos y ahí está la herencia que le dio a su hijo Amón, ¿no? De hacer lo mismo que el papá. No digo que nosotros, que no nos creamos en un hogar cristiano como muchos misioneros que conozco, que los niños se crearon ahí, pero ¿saben qué, hermanos? No era una garantía de que sus hijos anduvieran en el camino del Señor, como ya les platiqué de este misionero. Pero sí la influencia tiene que ver mucho. Y la influencia determina tus convicciones. Lo que tú crees son tus convicciones. ¿Por qué las crees? Y por qué no estás en esas convicciones eternas que se llaman principios bíblicos. Y las reglas del mundo son diferentes a los principios bíblicos. Los principios bíblicos, hermanos, no son negociables porque son eternos. No los puedes negociar con nadie. Entendamos que el ejemplo que tú seas ahora para tus hijos, fíjense, felicítenme 3 veces, hermanos. Soy papá, soy abuelo y soy bisabuelo. ¡Qué bendición! Algunos que ni siquiera son abuelos. Hay gente que yo conozco, ay, yo quisiera tener un nieto, pero mi hijo, mi hija no me quiere dar nada. Porque encontraron la doctrina de que no, ningún hijo, encontraron esa doctrina que el mundo les enseñó. No crean que se levantaron una mañana y le dijeron a la mamá o al papá, ¿sabes qué, papá? No queremos hijos. No, lo aprendieron, lo hicieron su convicción y ahora ellos hacen lo mismo que toda la gente del mundo. Pero ¿saben qué, hermanos? La factura que les va a cobrar el tiempo es muy fuerte. Acuérdense lo que dice el Señor, la paga del pecado es
muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, hermanos. Por favor, tratemos de ser buen ejemplo. Ya que en otro tiempo no lo fuimos, ya que en otro tiempo sabemos que fuimos un mal ejemplo para nuestros hijos, que hicimos cosas que no convienen, pero ahorita ya por la sangre preciosa de Cristo, dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas que dice pasaron, ahora todas son nuevas. Vamos a orar. Padre eterno, ¿qué más regalo tenemos que nos diste a tu Hijo Jesucristo? ¿Qué más regalo tenemos que te podemos llamar Padre? Porque tú nos has dado ese privilegio. ¿Qué más queremos que nos has dado hijos para crearlos, para disciplinarlos, para guiarlos, para protegerlos de la gente que los quiere corromper, Señor? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Por qué queremos comunión con las tinieblas cuando somos hijos de luz? ¿Por qué queremos ir a lugares donde ni siquiera se menciona tu palabra, Señor? Padre eterno, danos la sabiduría y la dirección para poder crear a nuestros hijos, no solamente con tu palabra, sino con el ejemplo. El ejemplo que tú nos diste en la cruz, Señor, cuando estuviste en este mundo, fue un ejemplo perfecto que nadie ha tenido en este mundo. Gracias porque nos has rescatado de una manera vana de vivir. Todos los que estamos aquí sabemos que no estábamos viviendo conforme a tus normas. Unos más, otros menos, pero reconocemos que tú nos has amado y nos diste una oportunidad de una vida nueva, donde ya no tenemos que tener adicción de nada, donde ya no somos esclavos del pecado, sino tú dijiste, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y gracias porque tú eres la verdad, gracias porque tú eres todo, Señor, y en ti estamos completos. Qué bueno que nos amas tanto, Señor. Qué bueno que somos tus hijos. Bendice a todas las familias, ya que estas familias que están luchando con algo, que no le están dando la prueba a Dios en su vida y que se justifican. No, primero tengo que ver a mi trabajo. No, primero tengo que ver a mi familia. No, primero tienes que ver a Dios porque dice, busca primero el reino de Dios y todas las cosas te serán añadidas. No quieras engañar a Dios porque Dios no puede ser burlado. Bendice a los papás este día, que la pasen excelente los que pueden tener la relación con sus hijos. Algunos, pues yo ya no tengo a mi papá, él está con el Señor porque aceptó a Cristo a través del mensaje que le di, mi mamá también, ellos están contigo. Tú los salvaste, Señor, yo nomás les di el mensaje, pero tú hiciste todo. Y gracias por los que todas tienen papás y se preocupan por ellos y los visitan y los cuidan. ¿Qué dice la palabra de Dios? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, deseas de larga vida. Lo dijiste en el libro de Efesios y lo dices también en los mandamientos que nos dicen en Éxodo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Ese es el mejor regalo que un hijo puede darle a un padre. No algo que se le va a desgastar, sino algo eterno, como Dios quiere. Bendícelos a todos los padres y a todas las familias que tienen el fundamento que es la roca y no está fundada sobre la arena, sino sobre la roca que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias de poder ser llamados hijos de Dios. Que Dios los bendiga, hermano, y que tengan una excelente comida.